Fíjate tú la de tiempo que hace ya que debería estar bastante claro el tema de la participación de los conductores en las cargas, descargas, en la estiba, en los amarres, porque el amarre forma parte de la estiba. Y de hecho, no se puede. No se puede. El conductor no puede participar en esas tareas. Vamos a escuchar a una persona que a Emiliano Corremelones, que ha preferido permanecer. Emiliano Corremelones no quiere que digamos su nombre. Entonces vamos a escuchar un caso real que además visto con sus propios ojos. Buenas tardes, Tony. Te voy a dejar una nota de audio de una cosa que he visto hoy en una empresa muy famosa de aceros de Bilbao. Bueno, de Bilbao. Tiene muchas fábricas en toda España. Pero bueno, vamos al tema. Ha llegado un compañero y a cargar, y claro, ahí se cargan bobinas, y cargaba 3 bobinas y le han dicho que tenía que estibar él. Y él ha dicho que él no estibaba porque no es su competencia, que está prohibido por ley y tal. Y entonces le han dicho que si no estibaba, que no cargaba. A regañadientes ha estibado. Y entonces cuando iba a la báscula a pesar y a que le dieran los papeles, ha pesado, le han dado los papeles y ha puesto en la carta de porte de que la mercancía ha sido estibada por el chofer, como es normal, ¿no? Como se ha dicho que se haga. Pues ¿cuál es su sorpresa? Que el chaval que le ha cogido los papeles ha ido donde su jefe y lo ha visto, y su jefe, el jefe del chaval de la empresa cargadora, ha ido donde el chofer y le ha dicho que si pone eso que no sale de la fábrica. Entonces le ha contestado de que no miente y que ha sido lo que ha pasado. Y entonces le ha dicho, pues si no, usted no cambia lo que pone aquí, no lo quita, vaya a descargar y ya no vuelve usted a entrar aquí y daremos parte a su empresa de lo que pasa. Entonces ha tenido que volver a descargar, cosa que yo no hago, porque yo si la armo y me quedo ahí. Y ya puede venir la China, que venga la China y que lo solucione. Pero bueno, el tema es que el pobre chaval ha tenido que volver a soltar las 15 cinchas, porque son 5 cinchas por bobina, y ha descargado. Y la empresa de transportes le ha llamado y en vez de defenderle, le ha dicho que tiene que comprender que es una empresa grande, que es uno de los mejores clientes y que tomarán represalias con él. Entonces, yo lo que quiero exponer es que ya vale de abusos. Que está por ley prohibido cargar, descargar, estibar y desestibar. Y lo saben. Y por eso le ha dicho que quitara. La empresa cargadora le ha dicho que quitara lo de la estiba ha sido estibada por el chofer, porque saben que si denuncia, pues le va a caer un palo. Y entonces ya está bien, ya es que ni eso, ya está bien, ya. Este país de sinvergüenzas y de maleantes, de abusones, ya está bien, ya está bien. Venga, pues ahí te dejo la nota de audio. Espero que hagas tú lo que quieras con él, con ella, y bueno, venga, pues un saludo.
Pues otro para ti, aquí habéis escuchado el testimonio, hemos tenido que cambiar la voz de Emiliano Corremelones, que ha preferido pues permanecer en el anonimorcio y esto es lo que tenemos. Esto es un problema que no solo le puede pasar a un conductor asalariado, lo que le ha pasado a este hombre, le podría haber pasado a cualquier autónomo que se haga respetar. A cualquier autónomo que se haga respetar. Y aquí, por ejemplo, fíjate lo que te digo, aquí, por ejemplo, en estas situaciones, quien tiene más experiencia en meter denuncias y meter mano en estas cosas es Plataforma Nacional en Defensa del Transporte. Sí. Porque, claro, es que ellos se dedican un poco a meter mano en estas historias. Entonces, si os encontráis en una situación así, bueno, lo primero que tenéis que hacer, pues es, si podéis y intuís que vais a tener problemas, grabarlo todo con mucha discreción, ¿vale? Grabarlo absolutamente todo, porque luego con esas grabaciones se va a Transporte y al Ministerio de Trabajo. Y podéis poner la denuncia con vuestro nombre y apellidos. Que no os preocupéis, que el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Trabajo no van a decir, oiga, venimos de parte de fulanito de tal que le ha denunciado. No. Ellos van, pero vosotros vais a quedar en el completo anonimato. Ellos ya se devanarán los sesos a ver quién le ha denunciado y quién no. Pero que sepáis que herramientas para esto las hay, ¿vale? Las hay. Y oye, ante cualquier duda, pues también os digo una cosa, no os dé vergüenza. Poneros en contacto con Plataforma Nacional en Defensa del Transporte y si además tenéis pruebas de ello y lo podéis documentar y acreditar lo que os ha pasado, se lo mandáis todo a Plataforma. Y es muy posible que Plataforma tome cartas en el asunto. Bueno, familia, nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Un saludo.